Recordemos que las fracciones hacen parte de del conjunto de los números racionales y a su vez del conjunto de los números reales. Y estas fracciones se diferencian de los enteros porque son partes de esos enteros, ¿sí? Vamos a ver con claridad eso. Miremos estas dos circunferencias o círculos rellenos. Cada uno de ellos, supongamos que hace parte de una pizza. Entonces, para poder hablar de fracciones debemos tener un todo, para poder decir que vamos a tomar una partecita de él. Entonces, observemos aquí que si yo hago este tipo de divisiones, ¿qué pasa? No puedo decir que son iguales porque a quien le toca, por ejemplo, esta parte, le va a tocar más que a quien le toca esta partecita de acá, ¿cierto? Entonces, observemos que si yo quiero este pedacito, no va a ser lo mismo que el que quiere este pedacito. Por lo tanto, esas fracciones no son iguales. Pero si yo hago una división pasando por el centro y tomando partes iguales, entonces ya puedo decir que estoy siendo equitativa en la repartición de la pizza. Entonces, si yo tomo esta parte, va a ser lo mismo que si tomo esta parte o va a ser lo mismo que si tomo esta parte. Si tenemos claro esa partición en zonas iguales, entonces tenemos claro lo que es una fracción. Entonces, estas sí son partes iguales. Ahora, observemos esto que hay acá. ¿Será que están partes iguales o no? Al parecer, no. Pero, como pueden observar, no me están diciendo cantidades enteras, sino que me están diciendo cantidades divididas entre un por ciento. Porcentaje quiere decir que la fracción es una fracción en centésimas. Es decir, que esta circunferencia la han dividido en 100 partes iguales. Y de esas 100 partes iguales, por ejemplo, alguien tomó esta región que es el 35%, o sea, 35 pedacitos de esas 100 partes que había. Lo mismo para el 29. Se tomaron de esas 100, 29 para ver entonces que esta es 29 pedacitos de esas 100 que se tomaron. Bueno, lo mismo aquí 7, aquí 8, aquí 10, aquí 11. Entonces, observemos que esto es una fracción de 100 partes, dividida en 100 partes iguales y de las cuales se fueron tomando las regiones que aparecen allí, la gris, la naranja, la rosada, la morada, la azul, la verde. ¿Sí? Entonces, queda claro que aunque esté implícito, observamos que las particiones están del mismo tamaño. Si eso no ocurre, entonces no podemos hablar de fracciones. Más adelante veremos lo que son las fracciones decimales porque esta corresponde a una de ellas que es dividir entre 10 a la 2, es decir, entre 100. Ahora, miremos aquí, esta fracción está dividida en 8 partes iguales, pero me piden que seleccione 3 partes de esas 8. Entonces, pues yo digo, bueno, listo, entonces voy a tomar una de acá, voy a tomar otra por aquí y voy a tomar otra por acá. Y estoy tomando 3/8 de toda la pizza. Pero, si me dicen tome 2/4, ¿será que es posible tomar esa región de esta circunferencia que tenemos acá? Claro, porque como podemos observar tenemos 8 partes, pero de esas 8 nosotros también podemos hacer una subdivisión de 4 partes. Miren acá, estas 4 regiones, 1, 2, 3 y 4, son en total 4/4, 8/8, que es lo mismo. Es decir, es la misma pizza, solo que dividida en partes diferentes. La primera en 8 y la segunda en 4. Entonces, cuando me dicen, tome 2/4, estamos hablando que voy a tomar uno de estos cuartos. Este es un cuarto. Este es un cuarto.
Ops, no me quiere rayar, pero a ver, hagámoslo acá abajito. Este es otro cuarto, este es otro cuarto y este es otro cuarto. Entonces, acá tenemos 4 cuartos. Entonces vamos a rayar 2 cuartos de ellos. Acá hay uno y acá hay otro. ¿Listo? Entonces, esos 2 cuartos corresponden a esta fracción, ¿sí? Entonces, para que quede claro, 2 significa las partes que yo tomo. ¿De cuántas? De las que fueron divididas. Entonces, como en el anterior ejemplo, ¿en cuántas partes se dividió esa pizza? En 100 partes. Y se tomaron tantas como lo representaba el gráfico. En este caso estoy diciendo que voy a dividir en 4 partes, mis 8 divisiones las divido nuevamente y hago una agrupación y cada conjunto corresponde a 2 octavos. Mire que un cuarto corresponde a 2 octavos, 1 y 2 octavos. Entonces, 2 cuartos van a ser ¿cuántos octavos? Entonces observen aquí, 1, 2, 3 y 4 octavos. O sea que esto lo puedo yo también ver como 4 octavos. ¿Sí? Es lo mismo, 4 octavos que 2 cuartos es una fracción equivalente. ¿Ok? De nuevo, este es el numerador, este es el denominador y cada uno me representa algo diferente. Como ya lo expliqué, el numerador representa las partes que tomo de esa pizza y el denominador las partes que tiene dividida la pizza. Entonces, si yo digo en una pizzería, divídamelo en 6 partes iguales, pues entonces puedo repartir en sextos. Pero si le digo divídamelo en 8 partes iguales, pues lo puedo repartir en octavos y así sucesivamente con cuartos, etc. Miremos este. Necesito seleccionar 2/5 partes, pero está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Pero debo tomar de 5 partes 2 y está dividido en 8. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que esta división en partes iguales no me sirve para hallar 2/5. Entonces debo hacer una nueva división. Esa división corresponde a lo que tenemos aquí. Ignoremos esos números que dibujé y ahora observen que la misma pizza la subdividí en 5 partes iguales. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Ya puedo tomar 2 partes de esas 5. Entonces aquí sería 1 y 2 partes. ¿De cuánto? De 5. ¿Qué quiere decir? Que de 5 partes, que era mi denominador, tomé solo 2, que es mi numerador. Y esta lineecita es la que le llaman visor, que es el que divide la fracción. ¿Listo? Ahora miremos cómo se presenta en nuestro contexto o en nuestro entorno las fracciones. Las fracciones no solamente es con pizzas. Mire, observen aquí que puedo dividir en partes iguales una manzana, una chocolatina, una pizza, como ya lo expliqué, una torta, y se les abrió el hambre seguramente. Pero entonces tapemos esas imágenes antes de que algo pueda pasar y observemos que también se aplica en la estadística, mire que en la construcción podemos tomar partes iguales allí porque hay una uniformidad en la distribución de los apartamentos. En las canchas, observen que hay una relación matemática allí y que debe ser precisa para cumplir unas reglas. En la misma naturaleza vemos la proporción áurea y las proporciones también son fracciones. Y ya para que olvidemos la pizza, entonces está también en la música las fracciones. Pero pues quien sabe de música puede entenderlo mejor. Entonces, las operaciones con fracciones son las mismas que se hacen con los números enteros, tanto positivos como negativos.
Está la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación de números racionales. Entonces, primero miremos la suma y la resta. Debo tener en cuenta que hay fracciones de tipo homogéneas y fracciones de tipo heterogéneas. Como su palabra lo indica, las homogéneas, o sea, homo viene de igual, hetero diferente. Homo son aquellas que tienen el mismo denominador. Entonces, cuando tenemos fracciones del mismo denominador, basta con sumar los numeradores y escribir el mismo denominador. No sumar los denominadores, no se suman, no. No, porque es que es el error más frecuente que suele cometer el estudiante de sumar los denominadores. No, eso no es así. 1 más 1, 2 más 2, 4 tercios. Si yo quiero ver eso en un gráfico, observemos que tengo un tercio. Entonces voy a representarlo por rectángulos. Le voy a sumar otro tercio y le voy a sumar 2 tercios. Entonces voy a señalar un tercio aquí, un tercio acá y 2 tercios acá, para un total de, entonces, ¿cuánto? Entonces, observemos que tenemos 1, 2, 3 y 4 tercios, pero la fracción está dividida en ¿cuántos? En 3, 1, 2 y 3. Y son 4 tercios, quiere decir que me falta un tercio de otra unidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el resultado final es una unidad entera y un tercio. Una unidad entera y un tercio equivalen a 4 tercios. De ahí lo que se llama número mixto o fracción mixta, en donde hay una parte entera, que es el 1, es decir, que hay una unidad completa que se usó, y una fracción de otra unidad, o sea, un tercio. ¿Listo? Eso entonces corresponde a una fracción mixta, del tipo mixto, que es lo mismo que si tuviéramos una suma. Bueno, y hay otra que es las fracciones heterogéneas. Entonces, las fracciones heterogéneas son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen el denominador diferente. Supongamos 2 tercios más un quinto. ¿Cómo sumar dos fracciones heterogéneas? Sucede que acá hay un truco muy sencillo y por favor no lo olviden y no se enreden. Es simplemente multiplicar en X y los denominadores. Pero tenemos un orden. Primero, numerador por denominador, el primer numerador con el segundo denominador, o sea, 2 por 5 más 3 por 1 dividido 3 por 5. Y esto como resultado final me da 10 más 3 sobre 15. Y listo. Y el resultado acá es 13 quinceavos. Entonces, les voy a recordar algo aquí. Cuando nos da una expresión con el numerador mayor que el denominador, esto se llama una fracción impropia. Y cuando el numerador es menor que el denominador, esto es lo que llamamos una fracción propia. Las impropias se pueden convertir en números mixtos. Las propias no se pueden convertir en números mixtos. ¿Listo? Que quede claro eso. De nuevo, las impropias son aquellas que tienen numerador mayor que denominador. Y las propias son aquellas que tienen numerador menor que el denominador.